El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devorará. Después intervinieron los judíos para preguntar: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que habían hecho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él a ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro del Éxodo y nos presenta el momento en el cual Dios instruye al pueblo de Israel, que se encuentra en el desierto, camino a la tierra prometida, y les da los mandamientos. ¿Pero qué son en realidad los mandamientos? ¿Son acaso simplemente una lista de preceptos de parte de Dios? ¿Son simplemente regulaciones que Dios nos da para hacernos la vida un poco aburrida y triste? ¿O son instrumentos que Dios pone a nuestro alcance para que aprendamos a conocerle, amarle y servirle? Tenemos que entender un poco el contexto en el cual eso sucede. El pueblo venía de la esclavitud de Egipto y allí el que mandaba era el faraón. Y el faraón era como una figura de Dios para los que allí vivían. Y por eso el pueblo, mientras estuvo allí en la esclavitud, tuvo que asumir esa actitud de adorar en cierto aspecto al faraón. Este entonces regía el destino de estos hermanos esclavos y por lo tanto, a pesar de que estaban allí como esclavos, en ocasiones buscaba la forma y la manera de darles ciertos beneficios para contentarlos, para hacerlos sentir bien, pero seguían siendo esclavos. Y él seguía oprimiéndolos, abusando de ellos, hasta el punto de sacrificar a sus hijos. Cuando Dios saca al pueblo de esa esclavitud y lo lleva a la tierra prometida, Dios quiere dejar algo muy claro. El faraón, al que muchos consideran Dios, no es el Dios verdadero. Solo yo soy el Dios verdadero. Vemos entonces a un Dios que es celoso de su pueblo, que quiere que las personas entiendan que Él debe ser prioridad, porque Él es el único todopoderoso. ¿Es Dios realmente nuestra prioridad?
¿Es Dios el que ocupa el primer lugar de nuestra atención? De toda la lista de mandamientos que allí se nos mencionan, hay uno de ellos que contiene también una promesa. Y es precisamente el que dice: honra a tu padre y a tu madre para que viva largos años en la tierra que el Señor te dará. El honrar padre y madre, además de que es un deber sagrado, es también una bendición que Dios nos concede, porque por medio de este gesto de humildad y de amor a nuestros padres, el Señor nos da larga vida. Yo sé que para aquellos que han perdido a sus padres, o al menos alguno de los dos, ese tema es bastante importante, porque generalmente siempre que se nos va el padre o la madre, a mí me ocurrió el año pasado, en el mes de octubre, que mi padre falleció, uno se queda como pensando si realmente pidió todo el perdón que era necesario, o si dijo a su padre o a su madre todo lo que realmente le tenía que haber dicho. En ocasiones hay un sentimiento, repito, de culpa, porque sentimos tal vez que no hicimos todo lo necesario. Sin embargo, tenemos que dejar todo eso en las manos misericordiosas de Dios. Pero para aquellos que tienen la bendición de tener a sus padres con vida, bien sea cerca o lejos, no pierdan la oportunidad de realmente amarles, de respetarles, de tenerles la paciencia necesaria, sobre todo cuando estos llegan a la vejez. En una ocasión me recuerdo que mi papá me hizo una pregunta que yo le había respondido en varias ocasiones, pero el tono como yo le respondí a esa pregunta en esa ocasión fue un tono así como que hasta cierto punto de cansancio de mi parte. Y me recuerdo claramente que mi papá volteó y me dijo: Óscar, yo me estoy poniendo cada día más viejo y esto va a seguir empeorando, así que te aconsejo que me tengas paciencia. Y en realidad esto quedó allí muy presente en mi corazón, y creo que al menos desde ese día en adelante me esforcé por tener la paciencia que mi padre tanto me pidió en esa ocasión, con un poco de sentimiento y tristeza en su corazón. Así que, queridos hermanos y hermanas, entendamos pues que el sentido de los mandamientos de la ley de Dios es para que nosotros comprendamos que Él es el único todopoderoso, que Él es la razón de nuestra existencia y que a Él debemos darle siempre gloria. La segunda lectura que escuchábamos me llamó mucho realmente la atención, porque en ella, ya me escondieron el leccionario, caramba. En ella vemos que San Pablo dice que aquellos que exigen señales milagrosas piden hasta cierto punto a un Dios según su conveniencia, o al menos según sus expectativas. Pero San Pablo dirá: nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Esto fue lo que me llamó la atención de esta lectura en particular, por el simple hecho, queridos hermanos y hermanas, que hoy ser cristiano, ser discípulo de Cristo, puede ser para muchas personas signo de contradicción. Y esto no debería sorprendernos, porque cuando el anciano Simeón ve que María y José presentan a Jesús en el templo, precisamente en su cántico dice que Jesús será signo de contradicción. ¿Por qué? Porque vemos en Jesús a un Dios que no tiene un trono de oro, sino que se acuesta en una cruz. Porque vemos que su corona tampoco es de diamantes, sino que es de espinas. Porque vemos que en vez de ser autoritario, es un siervo. Y no solamente eso, porque es un Dios que nos dice: ama a tu enemigo, haz el bien a los que te hacen el mal,
y tantas otras cosas. Ser cristiano entonces es realmente una locura y escándalo para muchos que no comprenden que el mal realmente tiene que ser combatido no con más mal, sino con el bien. Y créanme que yo sé que esto para muchos de nosotros genera un gran desafío, sobre todo cuando tenemos heridas en nuestros corazones, cuando hemos sido humillados, cuando hemos sido despreciados, por cualquier motivo. Sentimos entonces ese deseo de venganza y de decirle a la otra persona: te espero en la bajadita, espérate que más adelante, cuando yo esté en otra condición y tú estés en una situación de necesidad, ahí yo te voy a esperar. Pero ¿qué ganamos con esto? Es por eso, queridos hermanos y hermanas, que si realmente yo quiero ser cristiano, discípulo, debo asumir el reto que Jesús me presenta. Aunque esto para muchas personas signifique algo que no tiene sentido, realmente lo tiene, y mucho. El Evangelio nos presenta a un Jesús que tiene una actitud diferente a la de costumbre. Llega al templo y se convierte casi que en Bruce Lee. Comienza a tirar las mesas, a correr los del templo, porque ve que allí hay un desorden. Y les dice: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Jesús es celoso. Jesús respeta la figura del Padre eterno y nos enseña lo mismo, lo respetuosos que tenemos que ser con los espacios sagrados y de manera especial cuando nos dirigimos a Dios. ¿Por qué era común para ese tiempo que habían animales dentro del templo? ¿Por qué habían personas que cambiaban dinero? Pues muy sencillo. Las personas vivían en diferentes lugares con diferentes monedas, pero tenían que llegar cada cierto tiempo a ofrecer sacrificios de animales en el templo. Entonces era un buen negocio poder cambiarle a aquellos que venían de lejos, pero al mismo momento poder darle el animal que ellos iban a ofrecer en sacrificio. Y en teoría esto estaba prescrito en la ley, pero el problema es que hubo un abuso. Y entonces, como dice el Señor, se convirtió en un mercado la casa de su padre. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos santuarios, en su mayoría marianos, a lo largo del mundo. Y en algunos de ellos he notado con cierta tristeza que muchas veces alrededor de ellos se genera un comercio que en muchos casos solamente busca un beneficio económico y no realmente un deseo de evangelizar a las personas. Me recuerdo de uno en particular que desde el momento que llegué y me bajé del carro y caminé unos 200 metros para llegar al santuario, tenía personas persiguiéndome literalmente, uno por un lado y el otro por el otro, pidiéndome que les comprara lo que ellos vendían. Pero no todo quedó allí, porque si bien es cierto, cuando entré al santuario, estas personas se quedaron fuera. Me tocó observar cómo muchas personas de las que estaban allí estaban como dispersas. E incluso cuando el sacerdote inició la misa y los invitó al recogimiento, veía yo personas que estaban más preocupados del selfie y de tal vez grabar, pero no de vivir el momento de fe que Dios les ponía a disposición en ese momento. Obviamente, cuando vamos a lugares como estos queremos llevar un recuerdo y eso está bien. Pero ¿hasta qué punto caemos en esto, en abusar? De hecho, el Papa Francisco lo decía en una de las audiencias hace poco, cuando daba la catequesis sobre la misa. Él decía: me da tristeza que aquí, en Basílica o en la plaza, muchas personas están más preocupadas, repito, de la foto, del video, que de vivir la experiencia. Y eso a mí me da tristeza, dice el Papa. Y en realidad lo es, porque perdemos la oportunidad de encontrarnos con Dios, de hacer experiencia de Él. Precisamente hace ya un tiempo circuló por las redes sociales también una foto de unas personas que estaban allí esperando a que el Papa pasara en uno de estos viajes apostólicos que Él hace a diferentes lugares del mundo.
Pero lo interesante era que en la foto había un grupo de personas de diferentes edades. Todos tenían en su mano, bien fuera una cámara fotográfica de video o un celular. Todos estaban esperando el momento para tomar la foto, a excepción de una persona, una anciana. Ella no tenía ni celular, ella no tenía ni cámara fotográfica ni cámara de video. Ella tenía sus ojos para poder ver al Papa que pasaba en ese momento. Y les aseguro que la experiencia que esa señora tuvo, sin ningún tipo de distracción, llega a ser más gratificante que aquellos que se quedan con una foto. Repito, no tengo nada en contra de las personas que quieren tener recuerdos, pero realmente tenemos que ir a lo esencial, a lo que realmente importa, hacer experiencia de Jesús. Se acercan las primeras comuniones en muchas parroquias y las personas, repito, quieren tener una fotografía, pero en más de una ocasión en mi parroquia yo he tenido que decirle a los fotógrafos: muévase para allá. Deje que el niño, por favor, se concentre en Jesús, al que recibe por primera vez. Sobre todo porque ahora con la tecnología tan avanzada, estas cámaras fotográficas hacen grandes milagros. No se necesita estar allí encima para tomar una buena fotografía. En más de una ocasión en los matrimonios me ha tocado también decirle a los novios: por favor, vamos a concentrarnos. Y ustedes dirán: este padrecito es más regañón y más fastidioso. Pero es que en realidad, si no estamos nosotros para enseñar, entonces, ¿quién enseña? Un padre nunca deja de corregir a su hijo cuando se da cuenta que éste está equivocado, cuando éste está cometiendo un error. Y lo que uno dice, lo dice siempre con la mejor intención y deseo de poder dejar un mensaje claro de amor en el corazón de las personas. Nunca voy a sacar un látigo como hizo Jesús, aunque ganas no me faltan. Pero lo importante, queridos hermanos y hermanas, es entender, repito una vez más, que la actitud de Jesús se motiva al amor que Él tiene por su Padre y el respeto. Que en esta parroquia y en todas las parroquias que ustedes frecuenten, siempre se esfuercen por tener ese espacio sagrado para poder hablar con Dios, para poder escuchar a Dios y obviamente compartir con los demás, pero teniendo presente que Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Así sea.